¿De ley te ha pasado que cuando preguntan qué estás estudiando o cuál es tu profesión y dices biotecnología, se te quedan viendo raro con una cara de ¿y eso con qué se come? Bueno, no eres la única persona que le ha pasado esto. Bienvenido al Lab de Bio. Mi nombre es Adrián, soy biotecnólogo y en este podcast exploraremos las experiencias, opiniones y recomendaciones que han hecho de esta ciencia mi vida y mi profesión. Yo conocí la palabra biotecnología como tal cuando una profesora del colegio estaba conversando conmigo y otro grupo de estudiantes y hablábamos un poco de las carreras universitarias. Ahí mi profesora me dijo que como yo era aficionado a la biología, a la naturaleza, a las ciencias, tenía que seguir una profesión buena. Yo le dije, pero bueno, es que no sé qué seguir. Y me dijo, sigue biotecnología. Personalmente en ese momento no le hice caso, así que continué con otras opciones de carreras que no me convencían muy bien. Y también como estaba en esa parte rebelde de adolescente a pasar un poco de mayor de edad, ya se acercaba pues la mayoría legal, pero en mi cabeza seguía siendo un adolescente, pues estaba muy confundido en esos momentos. Mi mamá llegó dentro de todo eso y muy enojada en ese momento me dijo, Adrián, si tú no llegas a inscribirte acá en la Universidad Técnica del Norte y escoges la carrera que quieres, te inscribo yo y escojo la carrera que yo quiera. Entonces a regañadientes un día llego a casa, prendo la computadora, abro la página web y busco las diferentes carreras que había disponibles en la Técnica del Norte. Es ahí que encuentro justamente biotecnología ambiental, también otras carreras relacionadas como ingeniería en recursos naturales, agropecuaria, si no estoy mal también agroindustrias que había en la facultad donde yo estudié dentro de la Universidad Técnica del Norte. Entonces yo escojo carrera de ingeniería en biotecnología ambiental porque era el fuerte que yo buscaba, el ambiente, el cuidado de la naturaleza, la investigación, la ciencia, el estudio de los animales, las plantas, los ecosistemas. Pero en esos momentos no sabía qué era biotecnología, así que googleé un poco y me sale que biotecnología era utilizar a los seres vivos para poder solucionar los problemas ambientales. Entonces yo dije, buenazo, aquí yo puedo transformar muchas cosas, porque la idea primaria que te sale cuando tienes biotecnología antes de googlear es que te sale una máquina biomecánica. Yo tenía la idea, de hecho, cuando me conversó mi profesora, de que las máquinas, las partes que reemplazaban pues a las personas que no tenían ya sea un brazo, una mano, una pierna por amputaciones, accidentes, entre otras, era lo que era biotecnología como tal. Y cuando yo veo esto, pues era algo muy diferente. Y dije, no, sí, de una, porque las otras no sé, no les entiendo, no entiendo qué es recursos naturales, no entiendo agroindustrias, no entiendo agropecuaria. Entonces, bueno, acá le veo un poco más porque dice bio. Y acepto justo esa carrera, me inscribo, apruebo, paso y llego al primer día de clase, estábamos como 35 personas y nos dicen, ¿saben qué? No va a haber biotecnología ambiental. Había también la otra opción que era biotecnología vegetal. No va a haber ninguna de las dos opciones, sino solamente biotecnología en general. Y nos mezclaron y nos dejaron ahí. Muchos se quejaron porque querían o vegetal o ambiental, pero nos dijeron, no, es una o ninguna. Curiosamente, muchos de la carrera eran compañeros que habían querido estudiar o medicina o enfermería, pero que por diferentes razones o circunstancias de la vida no habían entrado a esas carreras que son pues muy demandadas hasta hoy en día. Y optaron por biotecnología porque hay una partecita que es muy relacionada y ellos querían como aplicar esa partecita de biotecnología, aunque bueno, era un poco raro. Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales y tú te metes a estudiar cosas de salud. Sí, suena muy raro, pero puede que esté relacionado. Era la idea que se tenía. Al finalizar el semestre, muchos de ellos, sobre todo, abandonaron la carrera o como ya tenían un cupo disponible en el sistema educativo ecuatoriano, pues te dan la chance de que te cambies de carrera aunque tengas que empezar de nuevo, homologar materias, pero tienes el cupo aprobado, entonces muchos se fueron. De los 30 que teníamos se salieron algunos y quedamos total 18. Y se salieron de la carrera directamente o cambiaron a otras carreras, sobre todo relacionadas en el sector salud. Así que era muy fuerte el no entender, sobre todo también el miedo de ser una carrera nueva, ser la primerita promoción. Y es que a partir del primer semestre nuestro grupo se inscribió y estuvo ahí, pero al siguiente no hubo otro curso, como suele ser lo tradicional, otro grupo de personas que estuviera en primer semestre de biotecnología. Pasó otro semestre y así más o menos casi hasta los 2, casi 3 años
pasamos sin ningún curso atrás nuestro. Y después de eso, incluso hubo 2 generaciones que estaban ahí seguiditas, pero nuevamente se suspendió durante un año por lo menos. Entonces fue muy infrecuente las primeras 4 generaciones hasta que ya se estabilizó. Ese miedo hacía que todos tratemos de escapar a algo un poco más seguro, porque a la final la carrera no estaba tan consolidada. Vamos, que ni siquiera ahorita está tan bien consolidada en estos momentos. Entonces hace 10 años, hace 12 años, era mucho más difícil. Dentro de eso, pues los profesores que nos colocaban no eran personas directamente relacionadas a la carrera, sino que tenían unos títulos afines. Y bueno, como eran los primeros semestres no importaba mucho, pero conforme avanzaba la carrera, ahí sí que teníamos uno que otro problema. Pero donde ya aprendimos un poco, más bien donde fue una orientación, valga la redundancia, fue en orientación vocacional. Ahí ya nos daban las diferentes pautas de lo que era biotecnología como tal. O sea, por lo menos la primera cosita que te decían, lo típico, es que la biotecnología y la biotecnología de primera, de segunda, de tercera, cuarta generación, los biotecnólogos trabajamos y venimos desde el antiguo Egipto cuando se descubrió la cerveza y el yogur y que la leche agria y que todo eso eran fermentaciones y desde ahí es biotecnología que existe. Entonces nosotros ya teníamos un poco más de información y sobre todo, o sea, biotecnología como tal, ese término llega aquí ahora con el protocolo de Cartagena. Este sale del Convenio de la Diversidad Biológica y Bioseguridad, donde le dan una definición a la biotecnología. Básicamente el término biotecnología se acuña ya para que lo usen todos los organismos y la idea era un poco regular la parte de los transgénicos, de los cultivos transgénicos que estuvo muy en auge desde los años 80 pero que era muy desregulada. Con este protocolo, pues, se establecían ciertos ámbitos para que se comercien transgénicos, para que puedan ser transportados, para que haya protocolos en todas las naciones que existan. Y ahí, pues, había que definirlo de alguna forma. Y era básicamente utilizar un organismo vivo o parte de un organismo vivo para un fin tecnológico. Esa es la definición de biotecnología, tan simple y complejo a la vez con eso. Este protocolo, por ejemplo, se enfocó mucho más en la bioseguridad, de que los transgénicos no escapen del cultivo controlado y pasen a la naturaleza o afecten directamente, sino que haya un manejo adecuado, también dentro de los sistemas del manejo de la salud. Entonces, ya teníamos un protocolo, pero que tardó 3 años, porque este protocolo de Cartagena se estableció en el año 2000. A finales de enero, si mal no recuerdo, el 29 de enero del año 2000 fue cuando ya se dio todo esto. Estaremos casi a 24 años de que haya comenzado. Pero realmente por el tema de que tenía que ir a los congresos de cada uno de los países firmantes a que se ratifique y acepte dentro de sus constituciones, pues entró en vigor recién en el 2003, 3 años después. Pero ese protocolo tiene cierta vigencia y ciertas obligaciones. Conforme avanzaba la carrera, ya nos dimos cuenta un poco más de todas las cosas que implicaba biotecnología. Empezaron a llegar, ahora sí, profesores que habían estudiado en el exterior diferentes materias en diferentes campos y que ya eran ingenieros en biotecnología, que habían salido, por ejemplo, de la ESPE, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, o que también estaban trabajando dentro del ámbito y que ya sabían, es decir, había biólogos con estudios en biotecnología de maestría o de posgrado, de PhD, o biotecnólogos con otras especializaciones. Entonces ya ellos te pueden dar un amplio criterio de lo que tú tienes. Esto hace que la biotecnología pues la vayas entendiendo, pero con tanta gente empiezas a entender que es un campo multidisciplinario y este campo hace muchas cosas, porque si bien cada profesión tiene sus ramas, sus variedades, en la biotecnología se podrían considerar profesiones independientes una entre la otra. Yo me enfoqué mucho en la vegetal, sí, recuerda, había en el inicio ambiental y vegetal. Yo apliqué para la ambiental, pero conforme avanzaba un poco la carrera descubrí que no era lo que a mí me gustaba y me involucré mucho en la biotecnología vegetal. Además, había ya un laboratorio de biotecnología vegetal en la universidad, muy básico, en el cual nos llevaron al fin, después de unos 4 o 5 semestres, a la mitad de la carrera, a hacer prácticas y eso fue increíble. Yo me enamoré del laboratorio y ahí aprendí del cultivo in vitro. Y logré combinar una pasión que yo tengo, que son las orquídeas. Soy coleccionista, soy estudioso, soy divulgador de las orquídeas,
y combiné eso con mi carrera y fue hermoso ver cómo podía yo reproducir in vitro estas plantas. Y así vas descubriendo cuál es la rama, la parte de la biotecnología o de la ciencia que a ti te gusta, que tú eres más afín. Habrá unos pues que estén más al sector salud, otros al agrícola, otros al ambiental, otros al informático. Incluso dentro de biotecnología tienes una cantidad de cosas que no puedes quedarte solo con una. Pero algo que sí cometimos el error era que muchos pensaban que para ser biotecnólogo tenías que ser biólogo molecular. Y es que en las tesis de muchos de mis compañeros, por ejemplo, si no había un componente molecular, para ellos no valía y lo colocaban. Y una profesora llegó a decirnos, oigan, ustedes están poniéndole biología molecular a sus tesis de biotecnología que no lo necesitan. Había un compañero que quería aislar ciertas bacterias y para hacer su perfil bacteriano, si funcionaba dentro de lo que él iba a usarle, pues no era necesario utilizar biología molecular, pero él se empeñó en decir que va a hacer biología molecular para identificar molecularmente las diferentes cepas que salían. Entonces, bueno, el objetivo no era identificar las cepas el final, sino más bien conocer si valía o no esa especie en general. Y bueno, una vez que ya se aislara una variedad, una cepa, enviarla a secuenciar, a identificar, pero esa es la que nos importaba, no comparar todos los perfiles genéticos de todo. Entonces, eso cambiaba muchísimo. A mí, por ejemplo, cuando yo hice la tesis viendo eso, dije, bueno, no incluyamos ningún tipo de objetivo molecular porque no tiene sentido. Yo realicé una clonación, embriogénesis somática en una orquídea llamada Drácula vampira a partir de sus estructuras somáticas, valga la redundancia. Entonces, yo no necesitaba la parte molecular porque mi objetivo simplemente era clonar e identificar las diferentes fases de desarrollo de embrión. Y eso se hacía con histología, con un estudio de tejidos y con la reproducción in vitro. Entonces ahí vas ampliando también el cronograma. Biología molecular por sí misma es una ciencia propia que no necesariamente está solo en biotecnología. Podría ser una carrera pura, pero también es parte de biotecnología, pero no es todo. Eso sí, la biología molecular sí que es súper importante, es uno de los componentes principales y donde ha ido desarrollándose la nueva generación de biotecnología estos últimos años. Entonces, siempre es importantísimo conocer, por lo menos hacer una PCR es básico para cualquier biotecnólogo. Y así es la experiencia, vas descubriendo, vas entendiendo todo, pero lo importante también es que esa definición del protocolo de Cartagena se aplique, porque bueno, chévere, es bonito ser estudiante, pero ya hay un momento en el cual te vas a graduar, te vas a titular, no importa si luego sigues una maestría, si luego sigues un PhD, si luego sigues un postdoctorado, te vas a titular y hay que ejercer la profesión. Entonces, ¿cómo la ejerces y cuál es el objetivo de realizar esto? Ahí viene la definición general que nosotros le pusimos de biotecnología. Usar un organismo vivo o una parte de ese microorganismo vivo con un fin tecnológico. Y ese fin tecnológico obviamente tiene que aportar a la sociedad. Una de las cosas fundamentales que ha hecho la biotecnología aplicándola es, por ejemplo, CRISPR-Cas9, que es una aplicación increíble basada en la edición genética. CRISPR son las siglas de una palabra que traducida al español diría algo similar a repeticiones palindrómicas cortas y agrupadas regularmente interespaciadas. Y Cas9 o Cas9 sería la enzima con la que se corta, la enzima de restricción o tijera molecular con la que se corta y pega toda la parte de estas regiones CRISPR. Básicamente lo que hace esto es permitir a una región específica del ADN, de toda la estructura del ADN, modificar solo a esa pequeña región. Tú en el ADN tienes cientos de miles de bases según el peso molecular y digamos que tienes que editar una sección que es de 100 bases. En lugar de editar todo el ADN desde el inicio, lo único que haces es con esta técnica incluyes la que te interesa y reemplazas estas 10 bases nitrogenadas que te importan aquí. Entonces, digamos, en lugar de una adenina, pues pones una guanina o una tiamina y así vas editándola para poder hacerlo, pero solo en esa pequeña sección. No te pasas aguas arriba ni aguas abajo, lo que se conoce dentro de la cadena, y terminas modificando y editando ese gen, ya sea pues para silenciarlo,
para activarlo o para poder cambiar por otro gen que sea de interés. Una de las aplicaciones más polémicas, que fue un boom hace unos años, fue la que hizo el científico chino He Jiankui. Él en un congreso mencionó que había modificado genéticamente unos embriones de gemelos en una mujer embarazada y a la cual le había permitido desarrollar todo el estado de gestación. La modificación había dado que era inmune, o bueno, por lo menos quería ser inmune o resistente al VIH. Y entra un dilema ético muy grande, porque CRISPR-Cas9 se desarrolló como una forma de personalizar los tratamientos oncológicos, de poder editar los genes de las células específicas que están produciendo cáncer. Pero en este caso lo hizo una persona en embriones humanos que no se habían desarrollado a sus etapas fetales, y lo hizo hasta que el periodo de gestación terminó. Entonces, estas niñas, porque decían que eran niñas, van a tener esa edición genética ahí. De hecho, se presume que la tienen porque el gobierno chino escondió toda la información, incluso lo mandó a la cárcel y privó a todo el mundo de conocer qué pasó con esas niñas porque lo consideraba algo totalmente antiético. Entonces, estas aplicaciones son súper buenas porque el objetivo es perfecto, pero sirven para muchas otras cosas. Los descubridores de esto eran Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. No sé si lo pronuncio bien, me parece que son de orígenes francés, pero esta investigación de CRISPR-Cas9 les valió el Nobel de Química en el año 2020. Y esta técnica CRISPR que es increíble. Ahora, ¿de dónde la sacaron? De una bacteria. Bueno, no fue nada más veo la bacteria y la saco. Tuvieron que hacer un estudio muy complejo donde identificaron ARNs nuevos, donde identificaron esta maquinaria que le permite mejorar la resistencia y traspasarla también a través de los métodos que ya conocíamos. Pero esta máquina era lo que modificaba el gen de la bacteria para poder ser resistente a uno u otro fármaco, por ejemplo. Otro ejemplo fundamental dentro de las aplicaciones de la biotecnología es, por supuesto, los transgénicos. No podemos hablar de biotecnología sin hablar de los transgénicos. La protocolización, si es que esa palabra existe, de los transgénicos, de cómo se tienen que manejar, vender, cómo se tienen que hacer los estudios, fue lo que dio origen al Convenio de la Biodiversidad Biológica y al Protocolo de Cartagena. Y es que en los años 80 y 90 ocurrió una polémica gigante, así como hoy fue una polémica esta modificación de los embriones de una mujer gestante. En esos momentos fue la polémica de qué le están metiendo a los transgénicos para poder activarlos. Porque un transgénico es básicamente un pedacito de un gen de una especie introducido en otra totalmente diferente. También existen los cisgénicos, no son tan famosos, donde las especies similares pues se cambian, se cruzan o se ponen, pero en este caso, por ejemplo, sacabas el gen de una bacteria, que era el BT, el Bacillus, y le colocabas en el maíz y tenías el maíz BT. Y este maíz BT producía una toxina, y esta toxina mataba al barrenador, al gusanito que se come los granos de maíz pues en sus fases más tempranas. Pero el problema era que si ya el maíz producía de forma natural esta toxina, ¿cómo nos iba a afectar a nosotros? ¿Y en qué condiciones producía la toxina? Es decir, nosotros estamos alterando los caminos evolutivos tradicionales, entre comillas, pero pasábamos de una bacteria al maíz. Luego salió la soja, por supuesto, Roundup Ready, que fue una de las más polémicas que tuvo, porque bueno, el maíz puede entender que ahora le pongas una defensa, un mecanismo de defensa que quizás se actúe con la mordida del gusanito, del barrenador, pero la soja Roundup Ready no era una soja que iba a defenderse de una plaga de forma natural por sí misma, reduciendo la cantidad de químicos y por supuesto teniendo una mayor producción para su cultivo. No, la soja Roundup Ready fue modificada para resistir más el glifosato, el Roundup Ready, que es el producto estrella de Monsanto. Entonces ahí entraron muchos
criterios éticos, porque nos están vendiendo para que toleren más agroquímicos, es decir, para que las dosis de agroquímicos sean más altas y no para darnos mejor comida, sino para que el campo se alimente más todavía de este tipo de productos de las empresas. Y de allí surgieron muchos movimientos en los cuales tenían pues la aplicación de tener los transgénicos. Hoy en día incluso puedes ver etiquetas certificadas de que son alimentos no transgénicos, aunque bueno, hoy en día la soya y mucho del maíz del mundo ya es transgénico, incluso el algodón también hay muchas plantas, y también hay proyectos dentro del salmón en el cual hay un transgénico en el cual se obtiene un salmón mucho más grande en menos tiempo. Entonces todo esto hace que nuestra seguridad alimentaria sea positiva. El problema, por lo menos desde mi punto de vista, es el para qué se usó el transgénico, ¿no? O sea, para que resista más los químicos, no para que sea más productivo, no para que sea más resistente a las plagas de forma natural, sino para resistir mejor los productos que esta empresa te vende. Y obviamente la toxicidad de los productos de agricultura es lo que nos preocupa a muchos para poder consumir un alimento que ha sido cultivado de esta forma tan intensiva. Los transgénicos siempre estarán en polémica, siempre habrá comentarios positivos y negativos sobre los mismos, pero también es un logro de la biotecnología. Otro, por supuesto, mucho más antiguo, del cual ya podemos mencionar que está a unos 100 años, es del de Lewis Knudson, quien puede considerarse el padre del cultivo in vitro, ya que él germinó semillas de orquídeas. Las semillas de orquídeas tienen un complejo sistema biológico para la germinación, donde tiene que haber una infección de un hongo micorriza y este hongo le va a proveer ciertos azúcares y nutrientes en el inicio de su periodo, y la planta a cambio le dará pues carbohidratos para que el hongo crezca y engorde, y habrá una relación simbiótica. Pero si la semilla no encuentra al hongo, pues no va a germinar porque carece de reservas como son los cotiledones. Es básicamente el embrión y una pequeña capita de células secas de ahí que le permite ser muy volátil. Entonces, una de las formas de hoy cultivar, básicamente de germinar todas las semillas y que produjo un sistema de producción, valga la redundancia, gigantesco en las orquídeas, fue este medio de Lewis Knudson, el cultivar estas plantas in vitro, en tubos. Básicamente, antes de que hubiese los famosos bebés probeta, ya había plantas probeta. Y eso ayudaba muchísimo a todo. Fusionaba con la agricultura para tener plantines sanos, libres de virus, para poder criarlos mucho más rápido, en pequeños espacios, porque en lugar de tener todo este tamaño para 10 plantas, tenías este frasquito pequeñito que cabía en tu mano con 100 plantas. El cultivo in vitro fue una de las revoluciones increíbles. Como curiosidad, Lewis Knudson siguió estudiando a las orquídeas y a su desarrollo in vitro, estableciendo protocolos de germinación de vainilla, estudiando su histología y todo, pero enfocado en poder conservar y mantener estas especies. Luego todo eso pudo extenderse a sistemas donde muchos otros desarrollaron medios de cultivo. Por ejemplo, Murashige y Cook desarrollaron un medio de cultivo que hoy en día es el estándar de la industria. Otros logros fueron la caracterización y desarrollo de embriones somáticos para propagar mucho más rápido y sin tener que pasar por la parte gamética, es decir, sin necesitar polen y ovarios para poder tener plantas, sino que a partir de un pedazo de hoja de raíz ya puedes propagar tus plantas por miles de millones en mucho menor tiempo. Todo hace que Lewis Knudson y la germinación de orquídeas comiencen con el cultivo in vitro. Es uno de los pilares fundamentales de la biotecnología. Como ves, mucho en nuestro siglo de biotecnología tiene que ver con la agricultura y con la medicina, pero también entra la alimentación. Luego puedes revisar las cepas de las levaduras, hay una cantidad de logros, pero creo yo que estos tres son de los más relevantes y por lo menos por mi área de conocimiento, por ejemplo, mi conocimiento es la biotecnología agrícola, transgénesis y cultivo in vitro, son dos de las cosas más famosas que puedes encontrar, y CRISPR-Cas9 es algo maravilloso, una tecnología increíble que sí o sí hay que comentar.
Lecciones de este capítulo. Ni los biotecnólogos muchas veces entendemos qué es la biotecnología, así que no hay que complicarse mucho. Si alguien te pregunta qué hace la biotecnología, dile lo más sencillo que es la definición del protocolo de Cartagena. Usamos algún organismo vivo o parte de ellos para un fin tecnológico. Y ese fin tecnológico puede ser transformar un sistema oncológico para el tratamiento de pacientes con cáncer o simplemente hacer vino a través de levadura, azúcar, porque es utilizar una parte o un organismo vivo. En ambos casos estás en lo correcto. Solamente explica de la forma que te sea más fácil hacerlo. La segunda lección es que esto es un campo tan grande que siempre conviene especializarte. Es muy amplio, tienes muchas cosas, muchas oportunidades, pero mientras más te especialices va a ser mucho mejor. Yo, por ejemplo, lo hice en biotecnología agrícola. Sí, empecé con biotecnología vegetal, pero me expandí más. Al inicio solo cultivaba in vitro. Luego de eso, pues ya puedo producir ahora bioinsumos para la agricultura orgánica. Puedo desarrollar también sistemas de nutrición orgánica, tomo parte de la agronomía para mi profesión, para mi ejercicio personal. Pero hay otras personas que se irán a la parte de salud, otras que se irán a la parte alimentaria, otros que se irán quizás a la producción o tratamiento de aguas residuales. Tienes muchas opciones, mientras más te especialices va a ser mejor. Y obviamente no todo es 100% biotecnología, tienes que combinar con otras áreas del conocimiento. La tercera lección es que recuerda que un biotecnólogo solo utiliza aquello que ya está en la naturaleza. No es que llegamos a inventar de la nada, pero sí tuvimos la experticia de tomar lo que ya existe y colocarlo en una secuencia o en un orden que nos permita tener ese fin tecnológico. Es básicamente lo que la humanidad hace desde tiempos inmemoriales. Utilizar lo que tiene a la mano para poder acá. Obviamente ahora es un poco más complejo y a nivel molecular y genético lo que estamos haciendo nosotros. Algunas lecturas recomendadas para poder expandir un poco la visión de la biotecnología es Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Este libro te permite entender bastante desde una perspectiva muy objetiva cómo pasamos de ser parte de la cadena alimenticia a prácticamente ser la especie que gobierna y domina este planeta con estructuras que tú nunca verías en ningún otro ser vivo. Lectura obligada sí o sí el origen de las especies para poder comprender cómo los organismos vivos van adaptándose y cambiando y tratar de optimizar eso para trasladarlo ahora a un nivel laboratorio de cómo puedes transformar esa evolución, cómo puedes alterarla, pero alterarla en forma positiva, no como estas empresas que lo hacen para llenar de agroquímicos los campos de los que ellos venden. Por supuesto, también un artículo científico sería The New Frontier of Genome Engineering with CRISPR-Cas9 de Manuel Carpentier y de Jennifer Doudna, que son justamente quienes desarrollaron esta técnica y recibieron el premio Nobel. Este es el artículo donde explicaron pues toda la investigación que conllevó, una lectura obligada para poder entender la conexión genómica que tienes. También otro artículo científico importante es el de Cell Biology of Agrobacterium Infection and Transformation of Plants. Este es de A.N. Biems y también de M.F. Tomashow. Estos dos fueron los que publicaron la primera transformación genética con Agrobacterium tumefacis y te da a entender un poco el funcionamiento real de un transgénico, que no es solo eso de la aguja ahí que le pones al tomate, sino que es una tecnología mucho más eficiente que otras que existen ya. Por supuesto, también creo una lectura obligada, sobre todo si es que quieres entender el desarrollo de la biotecnología en nuestro siglo, viene a ser Non-Symbiotic Germination of Orchid Seeds de Lewis Knudson, donde nos explica cómo comenzó esta germinación. Algo curioso de este artículo científico es que existen dos versiones. La primera está totalmente en español, creo que es del año 1918 o 1920, si no estoy mal, y lo publicó en español porque en ese momento, en los años 20, toda la ciencia se hacía primero en alemán, porque el alemán en esos momentos era el idioma de las ciencias. Pero como Alemania, el imperio alemán, cayó en la Primera Guerra Mundial derrotado por las potencias, pues ahora ninguna de esas revistas estaba en capacidad de publicarlo y las revistas científicas que existían en inglés pues no lo hacían. Así que lo envió a una en España, donde le publicaron, pero como era español no tenía nada de relevancia científica en ese momento. Así que en 1922 vuelve a publicar ahora en Botanical Gazette ya en inglés este artículo científico y sí tiene más
más relevancia, sobre todo por el hecho de que había muchas personas que querían germinar las semillas de orquídeas para sus invernaderos. Gracias por estar en el laboratorio, te espero en la próxima. Y no olvides que la ciencia son pequeños pasos para objetivos gigantes. Hasta la próxima, nos vemos.